Estas historias pueden contener lenguaje explícito o descripciones gráficas de violencia. Se recomienda discreción. Permíteme llevarte a un lugar en donde los secretos más oscuros y el miedo acechan en cada rincón. Soy Rafael Castellanos, tu anfitrión en este escalofriante viaje. Así que apaga las luces, enciende las velas y adéntrate conmigo en estas historias antes de dormir. Antes de comenzar, queremos pedirte que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo episodio de Antes de Dormir. Carretera al Infierno, parte 1. Virgilio era un trailero desde hace casi 20 años. Su vida era un caos y todo lo que tocaba se convertía en polvo y tragedia. El alcohol se había convertido en su mejor amigo, la única forma de sobrellevar el dolor y la desesperanza. Pasaba días y semanas en la carretera y cuando regresaba a casa lo hacía a un lugar que apenas reconocía. Hoy, hace un año, su vida cambió para siempre. Perdió a Electra, su hija de 4 meses, debido a un descuido de su esposa, aunque en el fondo siempre sospechó que fue algo más. Lucía, su esposa, sufría de una depresión postparto tan profunda que a veces parecía estar en otro mundo. Una noche, mientras estaba a punto de subir las escaleras con el bebé en brazos, se tropezó. Electra cayó de sus brazos y rodó por los escalones, golpeando su pequeña cabeza contra el suelo de una manera que jamás podría olvidarse. El cráneo se fracturó y la niña murió instantáneamente. Lucía, en lugar de llorar o mostrar algún signo de culpa, simplemente se quedó mirando el cuerpo inerte de su hija. Luego, con una calma perturbadora, subió al barandal del segundo piso y se lanzó de cabeza. Su cuerpo cayó como una muñeca rota y su cuello se torció de manera grotesca. Dante, su hijo de 5 años, estaba encerrado en su cuarto. Lucía lo tenía castigado por sus berrinches. Todo empezó con un olor horrible. Los vecinos llamaron a las autoridades cuando el hedor se volvió insoportable. Llegaron a la casa, tocaron la puerta pero nadie abrió. Llamaron a Virgilio pero no contestaba el teléfono. Un compañero de trabajo le dijo a las autoridades que había estado con él en un bar a las afueras de la ciudad. La policía encontró a Virgilio cayéndose de borracho. Lo subieron a la patrulla y se lo llevaron a su casa. Al llegar a la casa, se encontraron con una escena que los perseguiría hasta el último de sus días. Las paredes estaban salpicadas de sangre y fragmentos de cerebro. Electra estaba en el suelo. Su pequeño cuerpo era casi irreconocible. Lucía yacía en el vestíbulo, con su cara deformada por el impacto. Subieron al cuarto de Dante y el olor era aún peor. Lo encontraron acurrucado en un rincón. Murió de hambre. Su pequeño cuerpo estaba reducido a piel y huesos. Las paredes estaban rayadas con sus uñas, evidencia de su desesperación. Había intentado salir, gritado y llorado, pero nadie vino a rescatarlo. La imagen de sus ojos abiertos, vacíos y sin vida, seguía a Virgilio a donde quiera que fuera. Ahora, Virgilio conducía por carreteras interminables, huyendo de esos recuerdos, ahogándolos en el alcohol, pero nunca podía escapar realmente. Virgilio ya no quería vivir. Su vida no tenía ningún sentido desde que perdió a toda su familia. Mientras conducía por una carretera desierta, estos pensamientos oscuros y desesperados llenaban su mente. Había llegado la medianoche y se preguntaba si ese sería el día en que acabaría con todo. ¿Y si dirijo mi tráiler hacia el voladero? ¿Y si me estrello contra otro tráiler? Sentía que no había escapatoria del dolor, del vacío que lo consumía. Mientras manejaba, bebió la última gota de ron que quedaba en la botella. El alcohol lo entumecía, pero no lo suficiente para borrar los recuerdos que bombardeaban su mente. La carretera parecía interminable, un camino sin fin que reflejaba la desesperanza de su existencia. De repente, un tráiler se acercó de frente a gran velocidad en una curva. Los faros lo cegaron y por un instante la decisión parecía tomada. ¡Ah!
Virgilio abrió los ojos. La carretera solitaria se extendía frente a él. Después de un suspiro siguió su camino. El asfalto se había terminado, dando la entrada a un terreno árido y oscuro. El aire era pesado, impregnado de un olor a descomposición y azufre. La temperatura había bajado drásticamente y una neblina densa cubría todo a su alrededor. El paisaje era desolador, con árboles marchitos y ramas retorcidas que se alzaban como manos desesperadas hacia el cielo. El suelo estaba cubierto de hojas secas y crujientes, y de vez en cuando una ráfaga de viento levantaba una nube de polvo y cenizas. Virgilio respiró hondo y decidió seguir conduciendo, esperando encontrar una salida de aquel lugar extraño y perturbador. Después de lo que parecieran horas, llegó un punto donde el camino simplemente desaparecía en la nada. Sin otra opción, apagó el motor y bajó del tráiler. El suelo debajo de sus pies era frío y áspero, y el silencio que lo rodeaba era abrumador, roto solo por sus propios pasos y su respiración entrecortada. A medida de que avanzaba, comenzó a distinguir formas en la niebla, figuras humanas, pálidas y desvanecidas, que deambulaban sin rumbo. Estas figuras no parecían notar su presencia, estaban atrapadas en sus propios mundos. Podía escuchar sus susurros, lamentos y sollozos, como un coro triste sin fin. De repente, un sonido diferente rompió el ambiente. Era un llanto suave, casi imperceptible al principio, pero que fue creciendo en intensidad a medida de que se acercaba. Virgilio sintió un nudo en el estómago, reconociendo ese llanto. Su corazón latió con fuerza mientras se dirigía hacia la fuente del sonido. Allí, en medio de la neblina, vio una pequeña figura. Era Electra, su hija de 4 meses, envuelta en una manta sucia y desgastada. Su llanto era desesperado, sus pequeños ojos estaban llenos de lágrimas. Virgilio sintió una mezcla de dolor y desesperación al verla. Se arrodilló junto a ella, tratando de calmarla, pero su mano pasó a través del pequeño cuerpo, como si de un espectro se tratara. La bebé seguía llorando, su llanto resonaba en la neblina. Virgilio intentó hablarle, susurrarle palabras de consuelo, pero su voz parecía no llegar a ella. La tristeza y la culpa lo envolvieron, recordándole el día en que la perdió. El tiempo parecía haberse detenido en ese lugar, cada segundo se alargaba. Virgilio sentía que la tristeza lo consumía. En ese momento, la niña desapareció. El llanto se desvaneció lentamente en la distancia. Virgilio regresó corriendo al tráiler, subiendo con dificultad. Encendió el motor y siguió conduciendo. Condujo a través de la neblina. Su mente todavía se encontraba atrapada en el doloroso encuentro con Electra. El paisaje comenzó a cambiar lentamente. La tierra árida dio paso a un terreno más rocoso y abrupto. Una tormenta eléctrica se desató en el cielo, iluminando brevemente el camino con relámpagos cegadores. El viento aullaba como una criatura herida, llevando consigo gritos y lamentos de almas atormentadas. El tráiler avanzaba con dificultad, sintiendo el peso de cada piedra bajo las ruedas. El motor rugía con un esfuerzo casi sobrenatural. Finalmente, llegó a una vasta llanura dominada por una feroz tempestad. El viento era tan fuerte que el tráiler comenzó a tambalearse. Virgilio decidió detenerse. Bajó del tráiler y fue recibido por un vendaval que casi lo derribó. Caminó contra el viento, esforzándose por mantener el equilibrio. La llanura estaba llena de personas que eran azotadas por la tormenta, sus cuerpos girando y girando sin cesar, atrapados en un tormento interminable. Los gritos de desesperación llenaban el aire, creando una cacofonía infernal. Las personas se retorcían y luchaban unas con otras. De repente, entre la niebla y el viento, Virgilio vio una figura conocida. Era su exnovia María. Su cabello, que solía ser suave y sedoso, ahora estaba desgreñado y enredado. Su rostro, una vez lleno de vida, mostraba una expresión de angustia perpetua. Sus ojos se encontraron, y un destello de reconocimiento pasó por la mirada de María. ¡Virgilio!, gritó ella, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. ¡Ayúdame! Virgilio corrió hacia ella, luchando contra la fuerza del ciclón. Al llegar a su lado,
extendió la mano para tomar la suya, pero igual que antes, su mano atravesó la figura de María como si fuera humo. «María, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó. «Estoy atrapada, Virgilio», respondió ella, con su voz llena de dolor. «Yo te amaba, pero mi necesidad de amor era más grande de lo que tú podías darme. Lastimé a muchos». «Tú nunca me amaste», respondió Virgilio, recordando todas las peleas, las múltiples traiciones y el sufrimiento que le causó. Se dio la media vuelta, mientras María lo miraba con ojos de tristeza y arrepentimiento. Luchando contra el viento, Virgilio regresó al tráiler, encendió el motor y siguió su camino. La tormenta comenzó a desvanecerse. Conducía el tráiler a través de un paisaje más oscuro y opresivo. El aire se volvía más denso y una sensación de náusea comenzó a invadirlo. Finalmente, llegó a un lugar donde el terreno estaba cubierto por una sustancia viscosa y repulsiva, haciendo que las llantas traseras se atascaran. El olor era insoportable, una mezcla de comida podrida y carne en descomposición. Bajó del tráiler. Inmediatamente sintió el suelo pegajoso bajo sus botas. Caminó con dificultad. Sus pasos hacían ruidos nauseabundos en cada movimiento. A su alrededor, vio figuras grotescas. Sus cuerpos estaban hinchados y deformes, como si hubieran sido inflados hasta el punto de reventar. Todos estaban comiendo desechos desesperadamente, tragando montones de comida podrida y basura que se les ofrecía por criaturas demoníacas, con dientes afilados y garras retorcidas. Virgilio observó con horror cómo algunos trataban de resistirse, solo para ser forzados a abrir sus bocas por demonios, quienes los obligaban a la fuerza a comer hasta que sus gargantas se llenaban. Otros simplemente se rendían, comiendo sin parar mientras las lágrimas de agonía corrían por sus rostros hinchados. De repente, entre la multitud, Virgilio vio una figura que le resultaba familiar. Era su padre, un hombre que había encontrado consuelo en la comida para escapar de su dolor emocional. Su padre estaba sentado en una mesa, con su cuerpo grotescamente obeso y su rostro cubierto de sudor y lágrimas. Un demonio se acercaba a él, sosteniendo una bandeja llena de comida en descomposición. ¡Papá! Y así termina el episodio de hoy. Para descubrir el desenlace de esta historia, escúchanos la próxima semana. Recuerda que cada jueves navegaremos por los rincones más tenebrosos de la imaginación en Antes de Dormir. Queremos agradecer a todas las personas que nos han estado apoyando en este proyecto. Síganos compartiendo con sus amigos y familiares para llegar a más lugares y crecer así la comunidad de Antes de Dormir. Síguenos en nuestras redes sociales como @antesdedormirmx. No olvides suscribirte, darle like a nuestros episodios y escucharnos cada semana en YouTube o cualquier plataforma en la que escuches podcast. Antes de Dormir fue creado y producido por Rafael Castellanos y José Arturo Rascón.